Buen día, hermanos. El Señor les bendiga. La gracia y la paz de nuestro buen Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día en que su pueblo está llamado, convocado por Él mismo para rendir adoración a su nombre. Es un día muy especial. Y aunque estemos providencialmente impedidos para reunirnos a adorar juntos a nuestro Dios en esta mañana, eso no quita nuestro deber de hacer culto a nuestro Dios. Por lo tanto, les animo a que sigamos en esta actitud de adoración a nuestro Dios, luego de haber cantado su nombre, de haber leído, de haber orado al Señor. Ahora vamos a dedicarnos a escuchar atentamente a su palabra. Que el Señor nos hable, nos enseñe, con el fin de que podamos poner en práctica lo que aprendamos en el día de hoy. Vamos a ubicarnos, por favor, en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Siguiendo en nuestros estudios consecutivos de la carta de Pablo a los Efesios, hoy corresponde estudiar los versículos 25 al 32 del capítulo 4. Leemos las Escrituras, oramos al Señor y estamos dispuestos entonces a escuchar la explicación de su palabra. Dice el texto: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia para agradecerte por un día más de vida y sobre todo porque nos permites estar en este día reunidos, cada uno de nosotros en nuestros hogares, para rendir culto a tu nombre. Gracias por ayudarnos, sostenernos y bendecirnos hasta este momento. Ayúdanos a seguir confiando en ti y ayúdanos a que nuestros pensamientos ahora estén enfocados en atender a tu palabra con un corazón dispuesto, Señor. Danos asistencia de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra a fin de ponerla en práctica. Ayuda al predicador a exponer correctamente tu palabra, que seamos edificados y tu nombre sea enaltecido. Te damos gracias por este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hay algo que es muy común que ocurre cuando se inicia un proceso de consejería bíblica con una persona. Por lo general, el aconsejado tiene la expectativa que va a encontrar la respuesta satisfactoria a la pregunta más importante que él considera que va a ser respondida por aquella persona a quien ha buscado para el consejo. Esta pregunta es: ¿qué debo hacer para resolver este problema? Nos gusta que nos digan de forma directa qué hacer y qué no hacer, cómo actuar y cómo no actuar, qué decir y qué no, para alcanzar alguna meta o resolver algún problema. La persona que está buscando el consejo en su mente solo piensa que lo único que necesita saber son los pasos claves
a seguir con la esperanza de que eso va a funcionar. Son los que dicen, solo dígame lo que debo hacer y yo lo hago. Si bien la Biblia enseña explícitamente qué debemos hacer y qué no debemos hacer, cómo debemos actuar y cómo no actuar, qué decir y qué no decir, inclusive qué pensar y qué no pensar, sin embargo, el método bíblico para llegar a dar esas pautas, directrices o lineamientos prácticos es hacerlo luego de haber entregado o enseñado la base doctrinal que sustente tal o cual práctica. Eso es precisamente lo que hacía el apóstol Pablo en sus cartas, y lo vemos también en la carta a los Efesios. Tal como aprendimos en el sermón anterior, el cristianismo no consiste en un sistema de reglas morales más elevadas que otras religiones y por eso es diferente a las demás religiones. Es decir, el cristianismo no es simplemente un estilo de vida donde sus comulgantes se adaptan a ciertas normas éticas y morales con el fin de actuar de una manera diferente a cómo actúan o viven las demás personas. Eso no es el cristianismo. Por el contrario, el cristianismo es una transformación ontológica del ser humano. Es un cambio en su ser, es un cambio radical, es un cambio de su naturaleza. Es un cambio que lo lleva a actuar y vivir de una manera diferente al resto de la sociedad. No es simplemente que se adapta a un sistema o reglas morales. El cristianismo es un cambio interno que es obrado no por el mismo hombre, sino nada más y nada menos que por el poder del Espíritu de Dios. En pocas palabras, nadie puede hacerse cristiano genuino a sí mismo cuando quiere. Esto es un asunto que está fuera de su alcance. Ser cristiano es una misericordia, es una gracia que Dios otorga. Pablo entonces, antes de decirle a los cristianos qué hacer y qué no hacer de forma directa, cómo actuar y cómo no actuar, qué decir y qué no decir, coloca primero la base teológica que justifique tales acciones. Este tipo de vida que él va a exponer lo vemos en los versículos 25 al 32 de forma imperativa. Es decir, Pablo en esta sección que hemos leído, él da mandatos. Así deben vivir los creyentes. Y eso presupone que él considera que es posible ese tipo de vida solo por la realidad que él ha expuesto anteriormente. Él dice que el cristiano ha experimentado un cambio interno. Fíjense en el versículo 20 del capítulo 4. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, conforme a la verdad que está en Jesús, porque ellos han estado aprendiendo de Jesús mismo, entonces su forma de vida cambia. Ahora el creyente tiene una nueva naturaleza y por ende puede entonces despojarse de sus viejos hábitos y forma inadecuada de conducta que no agradan al Señor. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Pero así como no se le puede exigir a un león que coma alpiste ni a una paloma que coma carne, de la misma manera no se le puede exigir a una persona que se comporte como un verdadero creyente si antes no ha tenido una transformación en su ser. Es necesario que haya un cambio, una transformación, una operación interna del Espíritu Santo en la persona que lo convierta a Cristo, que lo convierta
en una nueva criatura para que así entonces tenga el poder de despojarse del viejo hombre y vestirse con las nuevas ropas que Cristo ha diseñado para él. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la mañana de hoy estudiaremos los versículos 25 al 32. Allí en esta sección vamos a ver cómo Pablo da 5 ejemplos de cómo vive un verdadero cristiano en medio de la sociedad que lo rodea. Estas 5 formas de comportamiento no son exhaustivas, sino más bien demostrativas. Es decir, la intención de Pablo es dar ejemplos, es mostrar cómo los cristianos se quitan las viejas vestiduras de su antiguo hombre y se empiezan a vestir con las ropas que el Señor Jesús les da, o las ropas que corresponden a su nueva naturaleza. En primer lugar, el cristiano se desviste de falsedad y se viste de veracidad. Versículo 25. En segundo lugar, el cristiano se desviste de un carácter iracundo y se viste de autocontrol. Versículos 26 al 27. En tercer lugar, el cristiano se desviste del hurto y se viste de honradez y servicio. Versículo 28. En cuarto lugar, el cristiano se desviste de palabras inservibles y se viste de palabras útiles. Versículos 29 al 30. Y en quinto lugar, el cristiano se desviste de la amargura y se viste de tolerancia y perdón. Estos son los 5 ejemplos que da Pablo de cómo se vive la vida cristiana de forma práctica. ¿Cómo sabe el cristiano que se está desvistiendo del viejo hombre y se está colocando las nuevas vestiduras en Cristo? En el día de hoy solo vamos a estudiar los primeros 3 ejemplos, es decir, desde el versículo 25 hasta el versículo 28. Número 1. El cristiano se desviste de falsedad y se viste de veracidad. Versículo 25. Número 2. El cristiano se desviste de un carácter iracundo y se viste de autocontrol. Versículos 26 al 27. Y en último lugar, en el día de hoy vamos a estudiar, en tercer lugar, el cristiano se desviste del hurto y se viste de honradez y servicio. Si Dios lo permite, es el versículo 28. Si el Señor lo permite, para la semana que viene estudiaremos los otros 2 ejemplos. El Señor nos ayude en este momento para estudiar su palabra. Entonces, en primer lugar, el cristiano se desviste de falsedad y se viste de veracidad. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo comienza con la cláusula conectiva por lo cual, que significa en vista de, que significa a razón de lo que he dicho antes, entonces hay una consecuencia lógica. Si alguien ha sido llamado por el Señor, si alguien ahora ha pasado del reino de la muerte al reino de la luz del Señor Jesucristo, entonces se espera algo de esta persona. ¿Qué es? Lo primero que hace el apóstol Pablo es hablar de uno de los hábitos pecaminosos más practicado por los hombres: la mentira. Este pecado algunos lo consideran como pequeño. Sin embargo, es uno de los hábitos pecaminosos que más ha dañado relaciones personales, familiares y de amistad en la historia.
Este es un pecado que ninguno de los seres humanos puede decir que no ha cometido nunca en su vida. Este es uno de los pecados más aborrecidos por el Señor. Veamos algunos pasajes de la Biblia que hablan o que nos enseñan cómo Dios ve la mentira. Proverbios capítulo 12, versículo 22, dice la palabra de Dios: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. En este proverbio se nos dice que Dios aborrece, abomina, le da repulsión la mentira. En el capítulo 6 del mismo libro de Proverbios, en el versículo 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Fíjense que se menciona la mentira 2 veces en aquellas cosas que Dios abomina. ¿Toleras tú la mentira? Dios no la tolera. Salmo 58:3, el salmista, refiriéndose al hábito que identifica a los hijos del diablo. Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Lo mismo nos dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Él identifica a los mentirosos, a los que engañan y se habitúan a engañar y a mentir, como hijos del diablo. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Para Dios, entonces, no existe mentira blanca y negra. No existe mentira piadosa y la que no lo es. No, todo lo que procede de falsedad, de mentira, es abominación a Dios. Un claro ejemplo que nos muestra las Escrituras de cómo Dios abomina el pecado de la mentira lo vemos en Hechos capítulo 5. Allí en Hechos 5 tenemos la historia de Ananías y Zafira, una pareja que en medio de que todo el pueblo, de todos los cristianos, los primeros cristianos, estaban vendiendo sus posesiones o algunas de sus posesiones para recoger dinero y ayudar a aquellos que eran pobres, es interesante la manera en cómo Dios juzgó el accionar de estas personas, Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, vamos a leer versículos 1 en adelante. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Dice: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Fíjense cómo se relaciona la mentira con Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Terrible lo que Ananías y Zafira hicieron. Ellos querían engañar al propio Dios. Ellos entregaron una parte de la heredad
Y las personas pensaban que eso era todo. Eso era lo que ellos estaban aparentando, que ellos estaban entregando absolutamente todo lo que costó la heredad, pero estaban falsificando la información. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Lo mismo le ocurrió más adelante a su esposa Zafira. El pecado de la mentira no es cualquier cosa para Dios. Es algo que Él aborrece, es algo que es abominable. De hecho, en Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 al 8, una de las cosas por las cuales los incrédulos van a ser echados al lago de fuego es por haber sido mentirosos. Apocalipsis 21, 7 al 8 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pablo dice entonces que el creyente debe ser conocido no como una persona mentirosa, sino como alguien que dice la verdad, como alguien veraz. El creyente entonces verdadero se despoja de la vestimenta podrida de las mentiras y de todos los pecados que están relacionados a ella. La hipocresía, por ejemplo, que es aparentar o fingir lo que no es. El engaño, hacer creer a los demás lo que no es real, lo que no existe. La falsedad es alterar o manipular u ocultar información para mi conveniencia. O inclusive la exageración, que es añadir a algo o a una información verdadera. Hermanos, recordemos que el cristiano verdadero aprende a Cristo mismo. Y lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 37, la enseñanza del Señor Jesús. Allí dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. La enseñanza del Señor Jesucristo es que nuestras palabras deben ser confiables, debemos ser personas confiables. Ahora, la razón que da Pablo para no caer en las mentiras no es para obedecer al 9º mandamiento que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La razón teológica que expone Pablo es que la mentira daña no solo la comunión con Dios, sino también la comunión con los hermanos de la iglesia. William Hendrickson dice: la mentira no solamente es perniciosa porque no toma en serio la excelencia intrínseca de la verdad, sino también porque causa dificultades, fricción, desunión y amargura en la iglesia. La ley del amor implica indudablemente la verdad. El creyente que no es confiable en medio de la sociedad tampoco lo será en el seno de la iglesia. El mandamiento dado a los efesios es claro: desechen la mentira y hablen la verdad por razón del vínculo que existe entre ustedes como hijos de Dios. Allí se habla de la palabra miembros, somos miembros los unos de los otros. La palabra allí es melos, que significa extremidad o parte del cuerpo. En pocas palabras, el cristiano cuando practica la mentira está dañando al cuerpo de Cristo, está dañando a los otros miembros del cuerpo de Cristo. Él debe pensar entonces que está no solamente unido a Cristo, sino que está unido también a sus hermanos. Por lo tanto, lo que él haga dentro o fuera de la iglesia afectará inevitablemente el resto del cuerpo. Para vencer la mentira, el cristiano, dice Pablo, debe
desvestirse de ese mal hábito y debe empezar a vestirse con la verdad. El creyente debe hacerlo porque debe pensar en su maestro y en sus hermanos. Debe amar a Dios y a su prójimo. Para ello, entonces, no es solamente pensar en Dios, sino pedir las fuerzas y la gracia del Señor para no andar en el hábito de la mentira, sino andar en la verdad para no dañar el cuerpo de Cristo. Lo segundo que Pablo entonces habla acerca de cómo vive el cristiano en la sociedad de manera explícita, lo encontramos en los versículos 26 al 27. Allí Pablo dice que el cristiano se desviste de un carácter iracundo y se viste de autocontrol. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pablo en estos versículos no manda a los creyentes a no airarse nunca. Él los manda a no pecar. ¿Qué significa esto? Bueno, debemos señalar que existen por lo menos dos tipos de ira según las Escrituras. Hay una ira que es legítima y santa, y hay otra ira que es ilegítima y es del hombre. La ira santa es aquella emoción de indignación por razón del pecado o la ofensa al nombre de Dios. Esa es una ira legítima y de hecho es la ira que Dios mismo tiene y es parte del carácter de Dios. Como dice en Éxodo 34:6, el Señor dice, pasando Jehová por delante de él, de Moisés, él proclamó su nombre, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice que él está lleno de ira, pero es tardo en ella. Esta ira es diferente a la ira del hombre, la ira de Dios. En primer lugar, porque es una ira controlada. Fíjense, tardo para la ira. Él controla la ira. Y en segundo lugar, dice las Escrituras, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Entonces la ira de Dios es santa porque es controlada y en esa ira se obra justicia. La ira santa siempre tiene que ver con Dios. Una cosa es airarse porque se blasfema el nombre de Dios y otra muy distinta, airarse porque soy yo a quien han ofendido. Sin embargo, Pablo también asume que existe una ira legítima cuando se trata de sentir ese enfado o ese enojo por algo injusto que nos han hecho. Pablo entonces señala que esa ira, aunque puede ser legítima, se puede convertir en una ira pecaminosa cuando la dejamos anidar en nuestros corazones. Airaos, pero no pequéis. ¿Cómo podemos pecar si nos airamos? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pablo enseña que la forma de controlar la ira es no albergarla, sino más bien desecharla antes que se acabe el día. Alguien dijo una vez que la ira es como el maná en el desierto. Si se deja para el otro día, se pudre, se daña. La razón teológica de Pablo para que no dejemos que ese sentimiento dure en nuestros corazones es que estamos de esta manera dando una oportunidad al diablo para que nos haga daño. La idea en el texto es ver la ira como ese pequeño espacio que puede haber entre la puerta y el marco de la puerta, un espacio, aunque pequeño, suficiente como para que alguien meta el pie e impida que se termine de cerrar la puerta.
La ira, hermanos, que no se controla, es una gran oportunidad para el diablo para devorarnos. La ira incontrolable, aquel arrebato de emoción, aquel arrebato de ira, nos daña no solamente a nosotros, sino que lastima a todos los que nos rodean. La persona que es iracunda es una persona tóxica. Es alguien que no provoca compartir con esa persona porque siempre está llena de actitud beligerante, conflictiva. Es una persona que se convierte pesada y difícil de soportar. ¿Quién quiere estar con alguien enojado todo el día? Proverbios capítulo 14, versículo 29. Dice la palabra de Dios, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. No, eso no significa que tiene un carácter fuerte. La persona que se aira no tiene un carácter fuerte, tiene un carácter débil, no se puede controlar. En vez de tener entendimiento, sabiduría, más bien enaltece la necedad. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El que se enoja, el que se aira, el que no puede controlar ese sentimiento, y sobre todo porque es algo que le están hiriendo a él, a su ego, a su persona, una persona que responde de manera iracunda, es una persona necia. Eso no es una vestidura que corresponde a un hijo de Dios que puede soportar cualquier ofensa que le pueda sobrevenir. Hermanos, esa actitud no exalta la gracia de Dios, sino que da oportunidad al enemigo para que gane ventaja. La única manera de combatir este hábito pecaminoso es, una vez más, como dijimos, respecto a la mentira, pedir gracia a Dios, pedir ayuda al Señor para el autocontrol. Si bien es una responsabilidad del hombre no airarse, no dejarse dominar por ese sentimiento, más bien despojarse, porque precisamente Cristo mató ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, esos viejos hábitos, y lo que hay que hacer entonces es despojarse de ellos. También debemos entender que en la vida cristiana, en la santificación, necesitamos del poder de Dios. No es un asunto donde solamente lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, necesitamos la gracia del Señor. Debemos también no solamente pedir eso, sino mirar, recordar e imitar el carácter de nuestro Cristo, y de esa manera también cultivar el perdón. Fíjense que aunque acá no se nos expone la manera de combatir como tal, simplemente dice, no pequen, absténganse de pecar en la ira. Sin embargo, vemos de alguna manera en los versículos 31 al 32 la manera para combatir la ira. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed, ¿cómo se combate? Benignos unos a otros, misericordiosos, perdonando. Así se combate la ira. Se perdona. Se tiene compasión. Se tiene paciencia y misericordia. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 1 que vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ese es el carácter que debemos imitar. Hemos visto entonces en esta mañana dos ejemplos de cómo el cristiano se conduce en la sociedad de manera diferente a las personas del mundo. Número 1,
no se conduce en mentira, sino que se conduce en verdad. Se desviste de la mentira y se coloca las ropas de la verdad. Número 2, se desviste de la ira y se coloca las vestimentas del autocontrol. En tercer lugar, y ya para terminar en la mañana de hoy, vemos el versículo 28 que Pablo dice que el cristiano se desviste del hurto y se viste de honradez y servicio. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando hablamos de la palabra hurto, estamos hablando del pecado que significa apropiarse de algo o tomar algo que pertenece a otro sin el consentimiento de su legítimo dueño. Tenemos entonces que es un pecado que también es juzgado en la ley de Dios, específicamente en el 8º mandamiento, que dice: no hurtarás. No solamente implica el hurto que el Señor aboga por la propiedad privada, que debemos respetar la propiedad privada, sino que es algo que el Señor también detesta. No quiere que sus hijos se comporten como el mundo que tiene el hábito de hurtar. En los tiempos del apóstol Pablo, el hurto era un pecado muy común y practicado, sobre todo en el contexto de los esclavos. Los esclavos en sus tiempos, indignados por el trato o el maltrato que tenían de sus dueños, ellos hurtaban como acto de venganza o de supuesta justicia. Pablo enseña que no hay justificación alguna para cometer este pecado, mucho menos para un cristiano. Ni el hambre, ni una supuesta justicia social, ni nada es razón legítima para practicar este pecado, hermanos. Hurtar no es solamente el hecho de quitar algo sin que su dueño lo sepa o consienta en ello, sino que también este pecado se presenta de diversas formas. Por ejemplo, el no dar lo que se está obligado a dar, como por ejemplo no pagar deudas contraídas. Eso es una forma de hurto. Otra forma es no pagar justamente a los empleados o pagarles a destiempo. Retener, la retención del pago es una forma de hurto. Otro es el plagio de marcas o licencias, o el incumplimiento de las horas que corresponden al trabajo, o hacer presupuestos de costos abultados o maquillados. Hay muchas formas de hurto. Pablo no solamente dice que el creyente debe despojarse del hábito del hurto, no debe ser conocido como alguien que roba, que hurta, que quita o que no da lo que tiene que dar, sino que el creyente verdadero debe vestirse de honradez. El creyente debe ser conocido como una persona trabajadora, una persona industriosa. No debe ser conocido como un flojo o un perezoso. El trabajo no es una maldición, sino que es el propósito santo de Dios para el hombre desde el principio. Dios nos creó para trabajar. Y el trabajo es para nosotros entonces una bendición de Dios. Adán y Eva trabajaban antes de que ellos cayeran en pecado en el jardín del Edén. Hermanos, el hombre que trabaja está imitando a Dios y eso le da gloria a su nombre. En Juan capítulo 5, versículo 17, cuando se le estaba cuestionando al Señor Jesucristo el por qué
Él hacía milagros en día de reposo. Él respondió, Jesús dijo, Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La manera correcta para luchar contra el pecado del hurto es trabajar. Pero no solamente trabajar, sino trabajar pensando en ayudar a otros. El ladrón puede convertirse en un gran benefactor de otros, pero debe dejar de usar sus manos para la delincuencia, para quitar, y usarlas entonces ahora para dar. Pero ese dar debe ir precedido por el trabajo duro. Sus manos fueron hechas para eso, para el trabajo. Pablo dice que el creyente no solo trabaja para su propio beneficio, sino que está pensando en cómo ayudar y ser de bendición a sus hermanos. Él no solamente trabaja pensando en él mismo, en sus necesidades. Ciertamente el trabajo es para eso también. El trabajo es el medio que Dios ha diseñado para que el hombre se sustente. Y debemos trabajar para ello. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8, Pablo entiende la importancia que los creyentes deben involucrarse en trabajar. Versículo 8, capítulo 5, versículo 8 de 1 Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. El hombre que tiene la posibilidad de trabajar, tiene las condiciones para el trabajo y no lo hace, dice allí, es peor que un incrédulo. Niega la fe. Trabajar, entonces, es un acto donde yo le doy gloria a Dios y rindo adoración a mi Señor, porque de esa manera estoy imitando al Padre Celestial. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. El mismo apóstol Pablo manda, y esta es la teología del trabajo, Pablo manda que los creyentes se involucren en trabajar y no ser ociosos. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cuál era la enseñanza? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿A qué desorden se refiere Pablo? Versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso es lo que manda el Señor. Esta es la teología del trabajo protestante. Esta forma de pensar es lo que saca a los países adelante. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Son ociosos. Empiezan a hacer cosas que no les corresponde. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Los creyentes, hermanos, no deben ser conocidos como personas flojas,
como personas que no son trabajadoras. Antes deben ser conocidos como buenos trabajadores, como buenos empleados, inclusive como buenos jefes, porque los jefes también trabajan. Entonces, eso da no solamente buena reputación a la persona, sino también que trae buen crédito al Evangelio, hermanos. Pero como dice Pablo en Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Este es el antídoto a la flojera. Este es el antídoto a la ociosidad. Este es el antídoto para no caer en hurto, trabajar. Pero Pablo, la razón de la que pone Pablo para trabajar, no es como dice en el mandamiento, no hurtarás. Pablo no agarra el mandamiento, sino que habla acerca de el corazón del creyente pensando en sus hermanos. Dice, debe trabajar haciendo con sus manos, si antes los usaba para quitar, ahora hace lo bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No es un asunto de trabajar de manera egoísta. Ya el cristiano no trabaja solamente para sí, sino para bendecir y ayudar a sus hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo entonces quiere que los cristianos vivan de manera ejemplar en el mundo, no para simplemente tener una norma, una ética moral más elevada, no, sino porque ellos deben corresponder, deben vivir dignos a la vocación con que fueron llamados, Efesios 4:1. Ellos deben corresponder con su vida práctica que realmente han nacido de nuevo. Si Dios así lo permite, estudiaremos los últimos versículos desde el 29 al 32 la semana que viene. Pero para finalizar, para concluir este tiempo, podemos preguntarnos, ¿es posible vivir de esta manera? ¿Es posible vivir sin mentir, sin airarse, más bien estar controlado y vivir trabajando sosegadamente para compartir con los demás, con mis hermanos en la fe? Hermanos, el énfasis de las Escrituras es que el cristiano puede vivir así de diferente al no cristiano, no porque tenga un código de vida alto o un estándar determinado, o porque simplemente se le dice al creyente qué hacer y qué no hacer, como si la fuerza para vivir de esta manera dependiera de la voluntad del hombre. No. Todo radica porque ahora tiene una nueva naturaleza que Dios ha obrado en él, que lo hace pensar, actuar y vivir diferente a la forma de vida de los incrédulos y paganos. Una persona, recuerden, no se convierte en cristiano cuando comienza a vivir como un cristiano. No, sino que él vive como cristiano cuando se convierte en uno solo por la gracia de Dios, cuando el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo. Cristo se convierte entonces en su maestro interno y por lo tanto su vida ética es impactada de tal manera que solo por los méritos y las fuerzas que Cristo da puede vivir de una manera digna como a Dios le agrada. Unas palabras para aquellos que me escuchan y no conocen al Señor. Aquellos que han vivido a espaldas de Dios en sus vidas. Hay un estándar de vida que Dios le agrada. Pero si tú quieres
vivir de esa manera será imposible en tus fuerzas. Y aún así serás juzgado por la forma en cómo has vivido contrario a lo que Dios ha querido. Lo único que necesitas es arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pedirle perdón a Dios por la forma en cómo has vivido y arrepentirte. Ir a Cristo. Cristo dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Y estar dependiendo totalmente de la fuerza de Cristo para vivir como a Él le agrada. Recuerda, algún día te presentarás delante del trono de Dios y serás juzgado por todo lo que hayas hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Tú darás cuenta a Dios. ¿Estás preparado? No es un asunto si vives o no vives bien, es un asunto donde si tu naturaleza no es cambiada, jamás podrás vivir como a Dios te agrada. Y a ti, creyente, no dependas de tus fuerzas, no dependas de tu compromiso, de tu resolución interna para vivir como a Dios le agrada. No, pide, busca, encuentra solo en el Señor Jesucristo las fuerzas para vivir como a Él le agrada. Dios ha matado el viejo hombre en ti. Entonces, con el poder y la ayuda del Espíritu Santo, despójate del viejo hombre y empieza a vestirte con las nuevas vestiduras que han sido creadas en Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Bendito Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para estudiar tu palabra. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, que corresponda a tu nombre. Aquellos, Señor, que no te tienen en su corazón, que han vivido a espaldas de ti, oh Señor, ten misericordia para que se arrepientan de sus pecados. Envíales, Señor, el arrepentimiento y la fe para confiar en ti plenamente. Que ellos puedan entender que algún día se presentarán delante de ti. Y este estándar de vida también será demandado para ellos, porque así como la ley es universal para todos, no matarás, no es solamente para los cristianos, es para los incrédulos también. No hurtarás, es para todo el mundo. No adulterarás, es para todo el mundo. Pero no podremos cumplirlo si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y aquellos que son cristianos, Señor, ayúdanos para confiar plenamente en ti, de que sí podemos vivir para tu gloria y tu honra. Seas tú glorificado en esta mañana, te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.